Y bueno, además de esta mentira, vamos a la columna que se llama AMLO no se cansa del ridículo, las pruebas. Resultaría interminable un listado completo de ejemplos en los que con datos duros se confirma que el presidente mexicano es el rey del ridículo. Pero no solo es risible su comportamiento en México y frente a los mexicanos en sus mañaneras, sino que lo grotesco de su gobierno y su ñoña personalidad se exhiben durante sus compromisos en el extranjero. ¿Y acaso uno de los ridículos internacionales más escandalosos de los tiempos previos a la pandemia fue la promesa, ya como presidente, de que en México habría un sistema de salud como el de Dinamarca? En toda Europa, tal promesa fue motivo de risa loca y no pocos habitantes del mundo se detuvieron para tratar de extender o de entender qué había pasado en México con un presidente que además llamó mascotas a los pobres a los que, según dijo López, se les debe alimentar como animalitos. Peor aún, los escándalos del ridículo presidente mexicano cada día cobran más espacio en los medios internacionales al grado de que, a manera de control de daños, el mandatario mexicano fue obligado a usar chícharo. El chícharo es esto, mire, ¿sí? Fue obligado a usar chícharo en sus conferencias mañaneras a fin de contener su descocada verborrea. Aún así, nada contiene la pulsión presidencial por hacer el ridículo. Y si lo dudan, aquí los ejemplos más recientes. 1. La ridícula defensa que hizo López Obrador de su amigo y compadre Félix Salgado Macedonio, a quien impuso como aspirante al gobierno de Guerrero, llevó al presidente a instalar un grotesco muro en torno a Palacio, lo que se convirtió en noticia mundial. Y es que resultó irrisorio que el presidente que cuestionó severamente el muro de Trump haya instalado un muro igual, pero en su palacio, para evitar la protesta de las mujeres mexicanas agraviadas con el apoyo presidencial a un presunto violador. 2. Pocos en el mundo entienden a un presidente que en conferencia nacional acepta que por sus instrucciones fue liberado uno de los criminales más buscados, Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, mientras que ese mismo político, que es el presidente, fusila a un juez como Juan Pablo Gómez Fierro por defender la Constitución. 3. Y esa ridícula defensa de los criminales ya es conocida en todo el mundo, al extremo de que el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos diagnosticó que entre 30 y 35% del territorio mexicano está en manos de las bandas criminales. Esa gravísima acusación fue respondida con la ñoñería presidencial típica. Tengo otros datos. 4. Pero no pasó mucho tiempo para que Obrador se tragara sus palabras e hiciera el ridículo en todo el mundo. En momentos distintos se produjeron 2 emboscadas de criminales contra policías en el Estado de México, y mientras Alfredo del Mazo calificó como intolerable la agresión, mientras que organizó un homenaje a los caídos, AMLO dijo que las masacres son producto de los gobiernos anteriores. Lo cierto es que las más de 60 masacres en solo 28 meses confirman que buena parte del territorio mexicano está en manos del crimen, a pesar de lo que reconoce el presidente. 5. Otro grotesco acto de gobierno lo vimos cuando el mandatario mexicano impuso al Congreso una caprichosa reforma de ley eléctrica. Los lacayos congresistas no le quitaron ni una coma a la iniciativa presidencial, a pesar de que resultaba violatoria de la Constitución. Un juez federal concedió un amparo a empresas afectadas y, frente al imperio de la ley, la respuesta de Obrador fue risible. Amenazó con modificar la Constitución. Y entonces muchos recordaron a Varguitas, el personaje central de la película de Luis Estrada, La Ley de Herodes, presidente municipal que mutiló la Constitución en los textos que estorbaban a su corrupta gestión. 6. Entre las empresas amparadas por la inconstitucional ley eléctrica aparecen los 3 gigantes del mercado al menudeo, Bimbo, Oxxo y Walmart. Según López, esas empresas habrían recurrido al amparo porque quieren saquear al país. Sin embargo, las 2 primeras, Bimbo y Oxxo, ridiculizaron al presidente y con datos duros demostraron que se trata de empresas que producen
energía limpia y a bajo costo, es decir, exhibieron que al mandatario mexicano lo engañan o que miente. Otro berrinche que ridiculizó a López Obrador fue el inesperado ataque lanzado contra el ministro de la Corte en retiro, José Ramón Cosío, a quien el presidente calificó de conservador. Pero en medio del ridículo, muchos medios confirmaron que Cosío fue aliado de AMLO en el gobierno de Peña Nieto y que fue el único ministro que votó a favor de una consulta para la reforma energética de Peña. Pero fue más grotesco cuando se aclaró que votaron contra la iniciativa de López, la entonces ministra Olga Sánchez Cordero, y el todavía ministro y presidente de la Corte, Arturo Saldívar, los dos hoy fervientes lopistas. 8. También en el extremo irrisorio. En días pasados López Obrador juró y perjuró que nunca había prometido bajar el precio de la gasolina, del gas, de la energía eléctrica y el diésel. Y también en este caso debió tragar sapos y culebras, ya que muchos medios exhibieron hasta una decena de videos en los que promete precisamente bajar el precio de cada uno de sus combustibles. Otro ridículo internacional del gobierno de Obrador es el cambio de vacunas COVID por una política de contención de los migrantes que exigió el nuevo gobierno de Estados Unidos. Esa denigrante negociación convirtió a López en un pelele del gobierno de Biden, es decir, otro ridículo global y otro muro, ahora en la frontera sur de Estados Unidos. 10. Pero la joya de la corona se produjo cuando un trabajo periodístico de Carlos Loret reveló que el gobierno de AMLO creó un fideicomiso con la banca privada para rescatar la empresa Argos de Pigmenio Ibarra. ¿Sí? El Goebbels de Macuspana fue rescatado por el Hitler mexicano en una clara complicidad que confirma que en la gestión de López sí hay moches, sí hay compadrazgo, amiguismo y sí hay favoritismo. ¿Sí? López Obrador es el rey del ridículo. Y México y el mundo lo saben. ¿Aún lo dudan?